habíamos visto todo lo que viene a ser estructura del ADN, ¿no? Entonces, ahora en el tema número 4, vamos a ver lo que corresponde a la estructura de orden superior del ADN, pero también vamos a ver las características estructurales del RNA. Y, claro, ribosomas, etc. Bien, vamos a esperar, ya es un minuto, estoy esperando para poder compartir la pantalla y poder iniciar la clase. Buenas tardes, doctora. Por favor, ¿habría forma de que nos pueda facilitar las diapositivas? Las diapositivas están, chicas, en la clase. Ustedes siempre tienen que entrar, siempre ya han trabajado con Classroom, ¿no es cierto? Ustedes entren a Classroom, entren a trabajo de clase y ahí están todas las diapositivas. Desde el tema 1 siempre voy poniendo una semana antes, ¿no? Entonces, ya el tema número 4, pues lo he publicado ya hace, no recuerdo, hace unos 2, 3 días atrás, ¿ya? Entonces, hoy a la semana pasada, si no me equivoco. Entonces, ustedes el material de clase siempre lo van a encontrar en trabajo en clase. Ahí están las diapositivas tema por tema. En el tema 1 está el tema 1, el tema 2, etcétera. Ahí están cada una de las clases, de los temas, ¿no? Entonces, en trabajo de clase siempre van a encontrar. Siempre la idea es que ustedes impriman, ¿no? Con anticipación, tengan impresas sus diapositivas para que vayan tomando apuntes de algunos puntos adicionales, ¿ok? Eso es, ¿no? Entonces, tienen ustedes el material, siempre les doy con anticipación el material. Está bien, gracias. Bien, ya, no estoy compartiendo. Aquí me falta compartir con este tema. Dime. No está el tema 4, solo está hasta el tema 3, doctora. A ver, un minutito. Sí, doctorita, no, doctora, no hay para imprimir. Ya, a ver, espérenme un segundito, qué raro, siempre coloco, pero voy a revisar. Hasta el tema 3 nomás, doctorita. Ya, a ver. 4, tema 4, ¿no? Tema 4, estructura de orden superior. ¿Ya estoy entrando? Ya, 4. Enseguida los voy a publicar. Lo tengo ya ahí, estaba en borrador, entonces seguramente no lo he publicado. Sí. Tema 4, estructura de orden superior, sí, verdad. Ya, entonces ahorita lo estoy publicando, chicos, para que ustedes me sigan, pues, con sus, me vayan siguiendo, ¿ya? Después lo imprimen. De todas maneras, vayan teniendo una hojita al lado para ir anotando algunos aspectos que ustedes, como yo voy a ir presentando, lo que no está en la diapositiva, vayan anotando y después pasan a sus diapositivas, ¿sí? Pero siempre deben tener un cuadernito o una hoja adicional para ir tomando algunos apuntes. Entonces, enseguida ya les estoy pasando. Es cierto, no sé qué pasó, se me olvidó. Pensé que les había pasado, pues ya está. Ya lo tengo, ¿ok? Bien, entonces, vamos a ver. Sí, entonces estamos compartiendo pantalla, un minutito. Vamos a ver entonces en los Meets. Ok, me falta compartir pantalla en este. Un segundito, enseguida compartimos la pantalla, está aquí. Sí, ya estoy en los dos. Muy bien, entonces vamos a compartir el tema. ¿Están todos viendo, por favor, la pantalla? Sí, doctora, sí.
Ya, perfecto. Entonces vamos a ver el tema número 4, que es estructura de orden superior del ADN y RNA. Ah, me olvidaba que tenemos que grabar, ¿no? Para que tengan ustedes la grabación. Esperen un segundo, enseguida grabamos. Grabar, ¿dónde está? Grabar la reunión. El otro día me olvidé poner aceptar. Iniciar grabación. Ya, ahora sí, porque la anterior semana nos olvidamos. Ok, bien, chicos, entonces, para que esté todo grabado, volvemos a ver la pantalla y veremos el tema número 4. Bien, entonces, en este tema vamos a ver, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la estructura de orden primario del ADN? Y cuando hablábamos de la estructura primaria, nos referíamos a esa cadena polinucleótica, ¿no? Es decir, la unión de varios nucleótidos por enlaces fosfodiéster. Eso constituye, entonces, esa cadena es la estructura primaria. Ahora, la asociación entre dos cadenas, ¿verdad? Y esa doble hélice que se forma, esa estructura duplo helicoidal corresponde a la estructura secundaria. Pero, además de esta estructura secundaria, hay otro tipo de plegamientos que se va a dar en el ADN que se llama estructura de orden superior. Bien, entonces, vamos a ver, un segundito, esto me está molestando, vamos a ver algo que les indicaba, entonces, que los ácidos nucleicos no se encuentran en las células en formas extendidas, sino molecularmente más compactados, lo que se denomina un nivel estructural de orden superior, porque imagínense que tienen que entrar en células bastante pequeñas una gran cantidad de ADN, por lo tanto tiene que tener una estructura especial, tiene que súper enrollarse para poder entrar en una célula pequeña. Entonces, ¿cuál es esta estructura de orden superior? Vamos a ver que en las células procariotas, el superenrollamiento constituye la estructura de orden superior. Entonces, en el caso, recuerden ustedes que en el genoma bacteriano tenemos un solo cromosoma circular, ¿verdad? Entonces, este cromosoma va a sufrir un proceso de un superenrollamiento, ¿ya? Un superenrollamiento que enseguida les voy a explicar. Ahora, este superenrollamiento también se presenta en las mitocondrias y en los cloroplastos, ¿no? También en mitocondrias y en cloroplastos. ¿Por qué? Porque en las mitocondrias y en los cloroplastos también tenemos un genoma, un cromosoma, si quieren, circular, ¿ya? Entonces, en este caso, en bacterias y en organelos, vamos a tener lo que se denomina el superenrollamiento. Entonces, sabemos muy bien que en estos casos tenemos el ADN circular, es decir, los extremos unidos entre sí. ¿Cómo se presenta el superenrollamiento, ¿no? Entonces, esto ya hemos indicado. Bien, entonces, vamos a ver. Esta sería la estructura relajada del ADN, ¿no? Es una estructura relajada, es un estado de mínima energía. Si nosotros tomaríamos todo el genoma circular y lo extendemos, ¿bien? Sería un estado relajado. Pero en esta situación no se encuentra, ¿sí? No se va a encontrar de manera natural el ADN, sino se va a encontrar enrollado. Es decir, puede enrollarse, como estamos viendo en esta otra imagen, hacia la izquierda, es decir, como doblándose hacia la izquierda, o a la derecha, ¿ya? Cuando se va a enrollar de esta manera, sí, miren, hacia la izquierda, se dice superenrollamiento negativo, que es el que más frecuentemente se lo ha encontrado en las bacterias, también en los cloroplastos y en las mitocondrias. Si se enrollara al otro lado, ¿sí? Hay momentos donde puede enrollarse también a la derecha, se dice superenrollamiento
en este caso positivo, ¿ya? Pero normalmente lo vamos a encontrar con un superenrollamiento, entonces negativo. Pero esto se va a enrollar muchas veces, hasta que va a volverse a plegar otra vez y otra vez, ¿no? Entonces, de tal manera que queda muy, muy plegado. Entonces, súper enrollar, ¿sí? Lo hace sin la participación de proteínas, porque recuerden que en la zona nucleoide está libre de proteínas, excepto aquellas que van a participar, pues, como factores de transcripción o algunas enzimas, pero no está asociado a proteínas, ¿ya? Eso es lo que ocurre en el caso de las bacterias. Bueno, y eso se ha podido verificar, miren, por microfotografías que se han tomado, ¿no? Con microscopios electrónicos. Se ha podido apreciar este superenrollamiento que se da en el ADN bacteriano. Bueno, ¿qué sucede en las eucariotas? En las células eucariotas es diferente, porque en las células eucariotas va a sufrir el superenrollamiento también, ¿ya? Pero además hay lo que se denomina el empaquetamiento, ¿ya? Entonces, en las células eucariotas tenemos dos procesos: superenrollamiento y empaquetamiento. El superenrollamiento es análogo al superenrollamiento negativo en procariota, es decir, esa molécula duplo helicoidal también volverse a enrollar, ¿sí? También con un superenrollamiento negativo. Pero también se da el empaquetamiento, debido a que el ADN, en este caso el genoma eucariota, está asociado a proteínas, ¿ya? Entonces, el empaquetamiento, vamos a decir que es el plegamiento o compactación de la molécula de ADN debido a la asociación con proteínas, ¿no? Para dar lugar a las nucleoproteínas, ¿no? Porque normalmente la cromatina, ustedes saben, que está formada por ácidos nucleicos y por proteínas, que principalmente las que van a participar en el empaquetamiento son las denominadas histonas, ¿no? Entonces, este empaquetamiento se va a dar alrededor de estas histonas, de estas proteínas básicas. Bien, entonces vamos a ver cuáles son estas principales proteínas que van a participar en el empaquetamiento de la cromatina, ¿sí? Entonces hemos indicado que estas proteínas son las histonas. Estas proteínas forman parte de alrededor de la mitad de la masa de la cromatina, ¿ya? Hay 5 clases principales de histonas: la histona 1, la histona 2A, 2B, H3 y H4, ¿ya? Todas estas histonas se caracterizan porque tienen una tercera parte de residuos cargados positivamente, como arginina y lisina. Por eso se dice que son proteínas básicas, ¿no? Porque tienen arginina y lisina. Ahora, la histona, la histona 1, 2A, 2B, 3 y 4 se diferencian por su composición, o sea, varía un poco en cuanto al porcentaje de los diferentes aminoácidos, ¿no? Ahora, fíjense, es importante indicar que la histona 2A, histona 2B, 3 y 4 son altamente conservadas, es decir, que son muy parecidas entre las diferentes células eucariotas. En cambio, la histona 1 es la más variable entre las diferentes especies. Y eso es bien importante, porque en realidad la parte central del nucleosoma, que es la unidad básica de la cromatina, va a estar formada por estas histonas, desde la 2A, 2B, 3 y 4. En cambio, la histona 1 se va a quedar por fuera del nucleosoma. Es como si cerrara el core del nucleosoma, ¿no? Entonces, y se ha visto que es la más variable.
Bueno, ahora vamos a indicar algo muy importante. El grado de condensación del ADN se regula mediante la acetilación y fosforilación de las histonas, ¿sí? Afectando así la accesibilidad del ADN para la transcripción, ¿sí? Entonces, de este modo, las histonas también van a participar en el proceso que se llama el control de la expresión génica. Indicarles que cuando las histonas se encuentran acetiladas o fosforiladas, van a perder afinidad por el ADN y tienden a separarse, ¿no? Tienden a liberarse, en este caso, del ADN. Por eso es que pueden participar en el proceso de la regulación de la expresión. ¿Ok? Bien, ahora, es importante indicar que si bien las histonas son las moléculas que van a participar en este proceso de la formación del nucleosoma, también hay otras proteínas que se denominan proteínas no histonas, ¿sí? Entonces, hablaremos de estas proteínas no histonas, ¿no? Son menos abundantes y más variables entre tejidos y especies, ¿no? Hay algunas que tienen una función estructural. Por ejemplo, las proteínas básicas como las protaminas, son un tipo de proteínas, entonces denominadas protaminas, que son ricas en arginina, alanina y serina, y tienen una estructura principalmente alfa helicoidal. Estas protaminas se las ha encontrado asociadas al ADN en células muy pequeñas, como es el caso de los espermatozoides. Ahora, también hay otro tipo de proteínas, que son las proteínas ácidas, ¿no? Que son proteínas que se caracterizan porque tienen una alta movilidad electroforética, ¿sí? Algunas de estas se asocian al nucleosoma y otras al ADN espaciador, que enseguida les voy a explicar, ¿sí? Este grupo incluye algunos factores de transcripción, es decir, algunos factores que van a participar en la síntesis del ARN, ¿sí? También hay otras proteínas que van a tener otras funciones, ¿verdad? Que por supuesto se van a encontrar en menor cantidad, porque son proteínas como enzimas u otros factores, ¿ya? Estas otras proteínas que tienen otras funciones intervienen en la replicación, transcripción y en la regulación del grado de condensación de la cromatina, ¿no? Porque para que se lleve a cabo la replicación, el ADN tiene que abrirse, liberarse de las histonas, ¿no? Igualmente para que se lleve a cabo la transcripción, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas proteínas que van a participar en estos procesos? Por ejemplo, la ADN polimerasa, la RNA polimerasa y otras proteínas, como los factores de replicación, factores de transcripción, luego tenemos los factores como la topoisomerasa, tenemos la helicasa, que son proteínas que van a participar en la replicación o en la transcripción, ¿no? Entonces, además de las proteínas estructurales, entonces hay proteínas con otras funciones asociadas entonces al ADN, ¿ok? Bueno, ahora hablaremos un poquito de ese nivel de condensación o de empaquetamiento que se va a dar gracias entonces a las histonas. La condensación del ADN se puede estudiar en 4 niveles, ¿ya? Primero, la fibra del nucleosoma, que tiene más o menos 10 nanómetros, la fibra solenoide de 30 nanómetros, la eucromatina de 300 y la heterocromatina de 1 micrómetro. Y finalmente, en el nivel estructural de mayor condensación, de mayor empaquetamiento, tenemos a los cromosomas,
que lo vamos a encontrar durante la metafase. Ahora, la condensación y descondensación a través de esos niveles está pues relacionada con la ubicación de la fase del ciclo celular en el que puede encontrarse la célula, ¿no? Va a depender de esto. Ahora, vamos a ver estos niveles, ¿no? Vamos a ver estos niveles de estructuración y luego hablaremos específicamente del nucleosoma, ¿ya? Bien, aquí tenemos el ADN, ¿no es cierto? 2 hebras, duplo helicoidal, que tiene un diámetro de aproximadamente 2 nanómetros. En segundo lugar tenemos un oligonucleosoma, ¿no? Cada uno de estos es un nucleosoma. Entonces, oligonucleosoma porque tiene más de 2 unidades, ¿ok? Este oligonucleosoma va a tener más o menos 11 nanómetros. Y enseguida vamos a ver las características del nucleosoma. Luego tenemos la fibra solenoide de 30 nanómetros y tenemos la eucromatina de 300 nanómetros, la heterocromatina de 700 y finalmente tenemos el cromosoma metafásico altamente compactado. En realidad, de esta forma como cromosoma, solo vamos a encontrarlo durante la metafase. La mayor parte del tiempo, el ADN, ¿sí? La nucleoproteína se encuentra como cromatina, o sea, no se va a encontrar altamente compactado, ¿ya? Pero ¿cuál es la unidad básica de la cromatina y del cromosoma? La unidad básica es el nucleosoma, ¿ya? El nucleosoma. Entonces, ahora hablaremos de las características del nucleosoma. Para hablar del nucleosoma, voy a comenzar no por la parte superior. ¿Ya? Quiero mover esto un momentito para que me deje. ¿Ya? Bien, mire, vamos a comenzar. Primero, indicando que el nucleosoma es la unidad básica de la cromatina y los cromosomas. Comenzaremos por lo que se denomina el core del nucleosoma. Cuando yo hablo de core, ¿sí? Un segundito. Ya. Cuando hablo de core del nucleosoma, me refiero entonces al núcleo del nucleosoma. Al núcleo del nucleosoma. En este caso, este core del nucleosoma está formado por 8 histonas, 2 de las siguientes histonas. 2 de la histona 2A, 2 de la histona 2B, 2 de la histona 3 y 2 de la histona 4. ¿Ya? Además, tiene ADN, 146 pares de bases de ADN. En otra bibliografía dice 147, ¿ya? Entonces está en ese término. Bueno, entonces, el core del nucleosoma estaría formado por 8 histonas y 146 a 147 pares de bases de ADN. Bien, ahora, ese es el denominado core del nucleosoma. Vamos subiendo. Ahora, el nucleosoma, y aquí tenemos la histona 1, ¿verdad? El nucleosoma va a estar formado por un mononucleosoma por 9 histonas, ¿no? 8 aquí adentro, más 9 histonas. Y tenemos 200 pares de bases de ADN, ¿ya? Normalmente el ADN va a dar casi 2 vueltas alrededor de las histonas. Y la parte que está libre, ¿sí? Esta parte, miren, que está libre, se denomina ADN espaciador. Es decir, la parte que no está envolviendo a las histonas, lo vamos a denominar ADN espaciador, ¿ya? Además, pues se van a asociar, aquí son las otras proteínas que hemos indicado, que no son las estructurales, sino son proteínas con otras funciones.
Bien, entonces, el nucleosoma tiene 200 pares de bases, ¿ya? Ahora, esto es un oligonucleosoma, ¿no? 2 nucleosomas y tenemos entonces esta parte de acá, es el ADN espaciador, ¿no? El que no estaría envolviendo a las histonas. La histona 1, que es la más variable, se va a ubicar entonces por fuera del core del nucleosoma. Bien, fíjese, entonces aquí tenemos ya la característica de un oligonucleosoma, ya no es un mono, un poco más grande, donde podemos ver claramente estas histonas que hemos indicado que puede tener 11 nanómetros de diámetro, ¿verdad? Donde podemos ver nuevamente ADN espaciador, no se olvide, ya muy importante, porque aquí es donde se van a unir esas proteínas no histonas, ¿ya? Bueno, además, la histona 1, recuerden que está por fuera, ¿no? Está por fuera. Y adentro se encuentra un octámero de histonas, 2 de cada una de las histonas. 2 de la histona 2A, 2 de la histona 2B, 2 de la histona 3 y 2 de la histona 4, ¿ya? Entonces, el nucleosoma, como hemos visto, viene a ser, entonces, la estructura básica, ¿sí?, de la cromatina y del cromosoma. Ahora, vamos a ver un video que nos va a permitir entender un poco más cómo se asocia. Además, no se olviden que esta imagen está muy bonita, pero no se puede ver las colas de las histonas, ¿ya?, que son muy importantes en la regulación de la expresión génica. Entonces, voy a pasar a compartir un video con ustedes. Espero que se pueda ver bien, porque he visto que ya se puede ver. Debemos dejar de compartir. Y este es muy bonito para poder entender la organización de los... Aquí está, histonas y nucleosoma. Un segundito. No sé si es este o es este otro. Bien, vamos a compartir. Sí, este es. Bien. Voy a compartir entonces con ambos grupos. Ya. Espero que se escuche bien el sonido. Ok, bien chicos, entonces vamos a compartir con sonido con ambos. Y un segundito, no sé si tengo que hacerlo por separado. Ya.
capítulo 9. Continuamos con el capítulo 9. Ya. Bien, quería preguntarles si están viendo en ambos grupos. Ya, voy a apagar mi audio porque hay mucho retumbe. ¿En el otro no? ¿En este otro grupo no se está viendo? En el segundo también doctora se escucha. ¿Se ve, no ve? Ya, perfecto. Ya, muy bien. Sí, se escucha y se ve. Perfecto. Estamos hablando de los nucleicos. Esto es el ácido desoxirribonucleico. Esta es la parte 2. Para que vayas a ver lo que hablando del desoxirribonucleico, su estructura primaria, estructura secundaria, hace un doble hélice. En este video abordaremos cómo esa doble hélice logra empaquetarse para poder formar al cromosoma y por ende poder formar al genoma. Vamos a ver histonas y nucleosomas en este único video. Para el próximo video, la parte 3, veremos lo que es la cromatina, la cromátida y el cromosoma. Y en un cuarto video veremos lo que es el genoma. En este video vamos a hablar de cómo el ácido desoxirribonucleico se une a las histonas para poder formar nucleosomas, cómo los nucleosomas se unen para poder formar cromatina, cómo la cromatina se une para poder formar la cromátida y cómo las cromátidas se unen por 4, son 4 cromátidas y forman un cromosoma y como 23 pares de cromosomas para el caso de los seres humanos logran formar el genoma. Esta imagen, así tan sencilla, tan simple, vale oro porque explica absolutamente cómo se forma el cromosoma. Y aunque ustedes no lo crean, en una imagen tan pequeña hay reflejado tanto. Aquí podemos ver esta línea gris. Esa línea gris es la cadena polinucleotídica. Todos los nucleótidos unidos por enlace 3'5'-fosfodiester. Aquí vemos las bases nitrogenadas enlazadas por el principio de Chargaff. Esto conforma una estructura secundaria y la doble hélice, la imagen más famosa de la biología. Esta doble hélice se va a empezar a unir o se va a empezar a enrollar en una proteína llamada histona. La unión de ese ADN a esa proteína histónica va a formar un elemento llamado nucleosoma. Este montón de nucleosomas se van a empezar a enrollar en un elemento llamado cromatina. La cromatina, a su vez enrollada, va a crear todo este elemento que está acá, que se conoce como cromátida. 4 formar un cromosoma. ¿Se escucha bien o se está escuchando como con doble voz? Entrecortado, doctora, se escucha. Ya, bueno, aquí yo escucho bien. ¿El resto escuchan bien? ¿Se escucha bien, chicos? ¿El resto? Porque mucho depende también de... Entrecortado, doctorita. Ya, bueno. Qué problema. A ver, pues seguiremos viendo entonces. Después traten de captar todo, por favor. Los cromosomas siempre tienen 2 brazos cortos y 2 brazos largos. En el caso, todos están formados por la cromátida. Cada uno de estos elementos es llamado cromátida. Las puntas se llaman telómeros y el centro, por supuesto, se llama centrómero y es donde se aglutina o donde se agrupan las 4 cromátidas o los 4 telómeros. Esto sería la estructura de un cromosoma. Los cromosomas para los seres humanos son diploides, lo que significa que hay 2 copias de cada uno. Por ende, en el caso del ser humano, existen 46 cromosomas que vienen en pares o 23 pares de cromosomas. Y todos estos cromosomas están empaquetados en el núcleo. Entonces, en esta imagen tan sencilla se engloba cómo el ADN logra formar el cromosoma y cómo 46 de estos logran formar el genoma humano. Esta fue la imagen con la que terminamos el video anterior. Habíamos hablado de la estructura primaria que estaba formada por el enlace 3'5'-fosfodiéster uniendo nucleótidos entre sí. Una vez que se formaban 2 hebras, esas hebras podían unirse por el principio de Chargaff. Las bases nitrogenadas se unen entre sí por puente de hidrógeno para formar la doble hélice, que es la estructura secundaria del
ADN. Esta estructura secundaria del ADN se une a proteínas histónicas y algunas, en algunos casos, no histónicas, pero en el caso del ADN es la histona, la proteína más abundante del cuerpo, para formar nucleosomas. Los nucleosomas comienzan a enrollarse sobre sí mismos para crear la estructura terciaria, lo cual es una cromatina de 100 Armstrong. Esta cromatina de 100 Armstrong se empieza a empaquetar todavía más y crea una cromatina de 300 Armstrong. Esto da lugar a una estructura cuaternaria conocida como cromátida con D. Esto crea una estructura mucho más gruesa y mucho más potente que se va a llamar cromátida. La cromátida son 4 por cromosoma, se unen a nivel del centrómero y es lo que conocemos también como brazos cortos y brazos largos. La cromátida se une entonces con otras 3 cromátidas y forma un cromosoma. Estos cromosomas van a venir en pares, son 23 pares para el caso del genoma humano y todos están en el núcleo. Esta fue la imagen con la que concluimos en el video anterior. Pero ¿qué es la histona? La histona es una proteína básica, es una proteína que tiene carga positiva y es lógico al decir básica y que tenga carga positiva porque posee muchos aminoácidos lisina y arginina y nosotros sabemos que la carga eléctrica de la lisina y la arginina en su estado natural es catiónico más 1, porque estos son aminoácidos diamino monocarboxilo, por lo cual su carga natural es catiónico más 1, son aminoácidos con cargas positivas. Si quieres conocer mejor la estructura de la lisina y la arginina, te voy a dejar una tarjetita arriba para que vayas a ver la estructura de estos dos aminoácidos que se van a unir con las cargas negativas de los ácidos fosfóricos del ADN. Así es. Existe la histona H1, H2A, H2B, H3, con octámero de histona, o sea, las histonas A, H3, H y H2B, cada una doble para que pueda ser un octámero. Hay 2 proteínas H2A, 2H3, 2H4 y 2H2B. Hay un juego de 2 de cada una de estas proteínas, creando un octámero, 8 proteínas, en las cuales el ADN se va a enrollar y la proteína histónica H1 sirve como una especie de grapa, sirve como una especie de clip para cerrar esta envoltura. Y aquí lo podemos ver. Aquí vemos H3, 4A, H2B. Se supone que detrás de esta H2B hay otra H2A, hay otra H3, que de hecho creo que aquí se ve, y hay otra H4. Nosotros vemos aquí 5 proteínas, pero debe haber 8. Son 8 proteínas histónicas. El ADN se enrolla sobre él. La proteína H1 solo sirve como clip, solo sirve como grapa literalmente para poder sellar esta estructura conocida como nucleosoma. Aquí lo podemos ver mejor. Tenemos 2H3, 2H2B, 2H2A y 2H4. Y aquí tenemos el ADN dando vuelta. En el caso de la proteína histónica H1 estaría aquí sellando el complejo para poder formar el nucleosoma. Y bien, ¿qué es el nucleosoma? El nucleosoma es el componente principal de la cromatina y por ende del cromosoma. No es más complejo ADN histona, las histonas que he mencionado anteriormente, H3, H4, H2A y H2B, en forma de 8, son 8 proteínas histónicas, en donde el ADN da casi 2 vueltas alrededor de ese complejo de octámeros, 1.8 vueltas de superhélice, da casi 2 vueltas alrededor de eso, lo cual incluye aproximadamente 147 pares de bases nitrogenadas. Eso significa PB significa pares de bases, aproximadamente 37 pares de bases. Eso es el largo de la cadena de 1.8 vueltas casi alrededor de ese octámero, esas 8 proteínas histónicas, y entonces allí donde la proteína H1 cierra el complejo y logra crear el nucleosoma. Ahora, entre un nucleosoma y otro, esto sería un nucleosoma, esto sería otro nucleosoma, entre un nucleosoma y otro hay un ADN en el centro. Ese ADN se llama ADN espaciador. También se conoce como ADN ligado o ADN formado por de 50 a 70 pares de bases nitrogenadas. Y esta estructura que está uniendo un nucleosoma con es lo que le puede dar flexibilidad a la histona para que ésta pueda enrollarse sobre sí misma. Esto se llama estructura de rosario. Si lo ven, parece un rosario católico y aquí está cada una de las pepitas del rosario. Yo no soy muy religioso, pero más o menos se asemeja a lo que sería un rosario. Tenemos entonces aquí unas proteínas histónicas, 8 proteínas histónicas, en donde se envuelve un ADN que tiene un largo aproximado de 147 pares de bases. Una novena proteína histónica H1 cerraría el complejo. El ADN da casi 2 vueltas, da 1.8 vueltas alrededor de esto. Queda un espacio de ADN que
llamado ADN espaciador, se une a la siguiente, ADN espaciador se une al siguiente, y ese ADN espaciador y es que le permite flexibilidad al momento de formar la cromatina. Volvemos a la estructura. En el primer video hablamos de cómo se formaba la doble hélice, ahora estamos hablando de cómo se enrolla el ADN se enrolla sobre las proteínas histónicas y cómo va creando los nucleosomas. Y fíjate aquí cómo los nucleosomas empiezan a plegarse, mira, ¿ves? Empieza a crearse una estructura de orden mayor, empieza a crearse una cromatina de 100 Armstrongs, empieza a crearse una estructura mayor enrollada con estos nucleosomas. ¿Cuáles son las características más importantes? Tenemos que saber que la cromatina tiene aproximadamente el mismo número de moléculas de histona, H2A, H2B, H3 y H4, pero H1. Así es como sabemos que las H1 son proteínas de clip o proteínas tipo grapa que cierran el complejo. Sabemos que la proteína H1 está afuera de la partícula nuclear del nucleosoma y que es el que une el espaciador con el siguiente nucleosoma. La criptografía de rayos X nos ha ayudado a entender la cromatina. Hace que existe una estructura que se repite cada 100 Armstrongs sobre la fibra, lo cual nos dice que todo esto, también la cromatina, nos dice que la cromatina está formada en partículas de aproximadamente todas conectadas mediante un ADN desnudo, como en un collar de perlas o como en un rosario, y todas son responsables del patrón de los rayos X. Algunos experimentos H4 pueden formar heterotetrámeros de H3 y H4, cada una 2 veces. La histona básicamente sería así. Aquí tenemos la proteína H2A, H2B, H3 y H4. Cada una se estarían acoplando entre sí para formar un dímero. El dímero H2A, H2B y el dímero H3 y H4. A su vez, cada dímero se va a duplicar y se va a convertir en un tetrámero. El tetrámero H3H4 y el tetrámero H2A, H2B. Cada uno de estos tetrámeros se va a unir y va a formar el octámero de histona. El octámero de histona es que el ADN, que tiene un largo de 147 pares de base, se va a enrollar dando casi 2 vueltas, 1 vueltas alrededor de él, y finalmente la proteína histónica H1 va a cerrar el proceso para poder ADN espaciador entre un nucleosoma y otro. Esto se conoce como histona, y aquí es donde se forma el nucleosoma. Esto es una imagen en 3 nucleosomas. Aquí podemos ver el ADN que estaría en el centro, sería el octámero de histona. La cromatina, que da aquí, quedamos en que las bases nitrogenadas se unen, forman la estructura secundaria. Esto forma las histonas. Las histonas forman los nucleosomas logran formar la cromatina que después se va a enrollar más sobre sí misma para formar una cromatina más gruesa de 3. Si estas cromatinas van a dar lugar a la cromátida, pero la cromatina se divide en 2 tipos. Tenemos la y la eucromatina. Podemos tener heterocromatina constitutiva, que son los telómeros y los centrómeros, y bien, bastante cortito el video. No olvides entrar a mi página web bioquimicadepastor.com. Allí vas a poder descargar información gratuita, vas a ver videos de los de exámenes. Ingresa a bioquimicadepastor.com. Bien, no sé si se escuchó bien, chicos, porque la verdad que siempre mides un problema para compartir los videos. ¿Ya? Siempre mides un problema para poder compartir los videos. Les voy a pasar el link para que ustedes también lo puedan ver con más calma, ¿ya? Los 2 grupos, para que puedan ver, porque no sé si se habrá escuchado bien, porque a mí como estaba con dos salas, me parecía, se escuchaba bien, pero estaba como sobrepuesta la voz, ¿no? Entonces, me imagino que los que tienen buen internet les ha llegado bien. De todas maneras, les voy a pasar el link para que ustedes puedan ver con más calma, ¿sí? Espérenme un segundo, al otro grupo también le voy a pasar para que puedan ver. ¿Sí? Bueno, es un poco nada más mejorar un poco la información de la que acabamos de ver, ¿no? Entonces, inicialmente, por un lado, se asocia H3 con H4 y por otro H2A con H2B. Primero se forman los tetrámeros y después recién se va a formar el octámero, ¿no? Para entrar en contacto con el ADN. Es un poco, era esa explicación, ¿no? Y también un poco ver, pues, que lo que les había indicado, las colas de las histonas son muy importantes porque son las colas las que se van a fosforilar o las que se van a acetilar.
Recuerden que les había indicado que cuando el ADN o cuando las histonas se encuentran acetiladas o fosforiladas, van a perder afinidad por las histonas o por el ADN y por lo tanto van a poder, digamos, entrar en un proceso de transcripción, ya no va a estar tan compactada la cromatina, de tal manera que se puede iniciar ya sea una replicación o también una transcripción. Eso es muy importante, ¿ya? Bien, no sé cómo vieron, vamos a ver, voy a continuar entonces, pero ¿cómo pudieron ver el video bien o a la mayoría le apareció entrecortado? Eso me gustaría saber, por favor. Entrecortado, Entrecortado, doctorita, se doctora. escucha. La mayoría, ¿no? Ya, chicas. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a pasarles el video, lo voy a bajar y también les voy a pasar. Aquí Inés me dice que ha visto bien, entonces depende un poco del internet que tengan también. De todas maneras, les estoy pasando el link, bájenlo, para que ustedes puedan ver con calma, ¿ya? Estoy pensando que tal vez voy a tratar de que veamos con el Team, que es otra plataforma, que es bien interesante también, que también nos podemos entrar por el Teams, pero sí les voy a avisar la siguiente semana. Bueno, ahora vamos a volver entonces a compartir. Toda la pantalla para poder continuar. Bien, entonces veremos. Habíamos quedado en la estructura entonces del nucleosoma. Ya les he explicado, entonces, si yo les hiciera una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre, voy a abrir un poquito así para que pueda ver el chat, ¿cuál sería, chicos, la diferencia entre nucleosoma y core del nucleosoma? ¿Quién me podría decir? A ver, voy a ver los chats ya. ¿Cuál sería la diferencia entre nucleosoma y core del nucleosoma? Hemos explicado claramente. He dicho, el core tiene esta característica y el nucleosoma tendría esta característica. A ver si se acuerdan, algo que hemos visto y yo lo he explicado, pero con mucho detalle también. Doctora, el core del nucleosoma tendría lo que son las 8 histonas, mientras que el nucleosoma tendría las 9 histonas. Está bien por una parte, pero falta un poquito más. Está correcto, el core tiene 8 histonas y el nucleosoma tiene 9. ¿Pero qué más tiene? No solamente tiene histonas. ¿Qué también tendría entonces el core del nucleosoma? Tendría el ADN espacial. A ver, aquí me dice Valquiria, el core está formado por los otómeros y el nucleosoma sería con el ADN envuelto. No, los números pares de bases es diferente. Bien, tanto el core, chicos, como el nucleosoma tiene ADN, ¿ya? Ambos tienen ADN. O sea, el core del nucleosoma tiene 8 histonas y ADN en 146 a 147 pares de bases. En cambio, el nucleosoma va a tener 200 pares de bases y 9 histonas. O sea, tiene el ADN que está envolviendo a las histonas, además un ADN libre, que se denomina ADN espaciador. ¿Ya? Eso es importante, por favor. Puede ser una pregunta de examen. Bien, bueno, vamos a ver. Ok, entonces estábamos viendo esto, vamos a continuar compartiendo. Bien, también les había indicado, si ustedes recuerdan, que el cromosoma lo vamos a encontrar solamente durante la metafase. Bien, algunas características de los cromosomas. Ustedes saben que hay estudios de cromosomas completos, pues sí hay diferentes tipos de cromosomas, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, un cromosoma, voy a poner un minutito mi puntero. Tenemos un cromosoma submetacéntrico y cromosoma acrocéntricos. Bueno,
estos cromosomas se los puede distinguir fácilmente por su tinción, hay diferentes colorantes, ¿no? Hay lugares que prácticamente que se los ve mucho más oscuros, ¿no? Entonces, y hay lugares un poco más claros, ¿no? Entonces, normalmente se ha visto que en esta parte de lo que corresponde, en todo el cromosoma, hay zonas donde vamos a tener un ADN altamente repetitivo, es decir, un ADN cuya secuencia se repite, ¿ya? Cuyas secuencias se repiten. Entonces, esa es otra característica. Ahora, ustedes saben que cada brazo pues, se va a unir a través de los centrómeros, esta es la región de los centrómeros. Y es importante indicar que en los extremos, esto me interesa mucho que capten, en los extremos de los cromosomas tenemos la región de los telómeros. ¿Se acuerdan que habíamos visto que en los telómeros tenemos un ADN no repetitivo, altamente no repetitivo, ¿sí? Perdón, estoy hablando al revés, un ADN altamente repetitivo, no codificante, ¿ya? Entonces, ¿por qué? A medida que los telómeros se van a ir acortando, se va a ir perdiendo esta zona, ¿sí? Se va perdiendo la zona de los telómeros, y el cromosoma con cada replicación se va haciendo más corto, más corto. Esto ocurre solo en el caso de los cromosomas, en el caso de las células somáticas, en los cromosomas que están en las células somáticas. Entonces se va haciendo más corto porque vamos perdiendo regiones de los telómeros, donde tenemos un ADN altamente, entonces, repetitivo, no codificante, ¿ya? Entonces, es muy importante entender entonces dónde se encuentran los telómeros. Podemos decir en conclusión que se encuentran en los extremos de los cromosomas, ¿ya? Eso es importante. Además, en todo el cromosoma, pues vamos a tener regiones que son altamente repetitivas y hay otras regiones que son ADN, digamos, de copia única, donde secuencias que no se repiten, ¿ya? Eso lo vamos a entender mejor cuando veamos el tema 5, donde yo hable de lo que es la organización entonces del genoma. Ya, ahora, una vez que hemos abarcado la característica relacionada a la estructura de orden superior del ADN, ahora vamos a entrar a ver el segundo ácido nucleico de importancia, que es el ácido ribonucleico o los ARNs. Hay diferentes ARNs, ¿ya? Entonces vamos a ver los ácidos ribonucleicos. Ahora, ¿cuál es la definición? Los ácidos ribonucleicos son polirribonucleótidos, ¿ya? Son polinucleótidos, sabemos muy bien que está formado igual por una cadena de polinucleótidos, donde tenemos ribosa en lugar de desoxirribosa, y tenemos el uracilo en lugar de la timina. Normalmente son cadenas lineales, es decir, es un polinucleótido de una sola hebra, ¿no? Ahora, claro que esta hebra, dependiendo del tipo de RNA, puede también tomar una estructura tridimensional característica, como vamos a ver, ¿ya? Entonces, su tamaño puede ser muy variable, podemos tener varias decenas, podemos tener desde 70 nucleótidos o podemos tener también millones de unidades, ¿no? Pero la longitud siempre va a ser menor a la del ADN, ¿no? Porque además estas moléculas son productos de la transcripción del ADN y nunca se transcribe todo el ADN. En realidad, solo se transcriben regiones génicas, ¿ya? No se transcribe cualquier región, solamente regiones que tienen información, ¿ya? Eso es muy importante. Bueno, ¿qué características? Vamos a recordar algo que sí hemos estado viendo, es pues las estructuras básicas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las bases? Tenemos bases púricas y
tenemos bases pirimídicas, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, recuerden, la base, el azúcar que va a ser la ribosa y el grupo fosfato, ¿no? Ahora, ¿cómo se une? ¿Cómo se une en este caso la adenina con la ribosa? Por un enlace N-glucosídico entre el nitrógeno 9, ¿no? 9 de la guanina con el carbón 1 de la ribosa, ¿ya? Ahora, no se olviden que el grupo fosfato se une al oxidrilo del carbón 5 de la ribosa. Eso es importante. Aquí tenemos entonces con la adenina, guanina, aquí tenemos la uridina y tenemos la citidina. ¿Cómo se nombran? Eso también habíamos visto. De una manera muy simple, la que a mí me gusta más, es decir, adenosín monofosfato. Ni siquiera se usa este 5. Directamente se dice adenosín. ¿Por qué? Porque esto es la adenosina, ¿verdad? Adenosín monofosfato. Guanosín monofosfato. Uridín monofosfato. Citidín monofosfato, ¿no? Recuerden ustedes que el nombre del nucleósido terminaba en idina, en el caso de las bases pirimídicas. Y en el caso de las bases púricas, terminaba en osina. Pues es guanosín monofosfato. Uridín monofosfato. Entonces, estos 4 son los nucleótidos, ¿sí? Los nucleótidos que se van a encontrar entonces en el RNA, ¿sí? Los que abundan, porque hay algunos que son especiales también, que vamos a ver luego, ¿ya? Recuerden entonces que la unión para formar una estructura primaria se une un nucleótido uno con otro entre el oxidrilo del carbón 3 de la ribosa con el fosfato del siguiente nucleótido. Normalmente se da porque el oxidrilo tiene aquí 2 electrones, los cuales van a realizar un ataque nucleofílico al fosfato y van a poder formar un enlace fosfoéster, ¿ya? De esa manera se va a dar entonces una cadena polinucleótida, ¿ya? Siempre, algo bien importante, chicos, que el crecimiento de una cadena de polinucleótidos, así sea en el ADN o sea en el RNA, se da sobre 3'OH. No hay adición sobre 5-fosfato, ¿ya? La adición siempre va a ser sobre 3'OH. O sea que el crecimiento siempre es de 5 a 3. Sobre 3' se va adicionando un nucleótido uno tras otro, ¿ya? Eso es importante. Ahora, entonces, aquí tenemos una estructura primaria, donde podemos ver, ¿verdad?, que un polinucleótido de RNA, un ribonucleótido, donde estamos viendo entonces un nucleótido uno con otro, donde se van a unir entre el oxidrilo del carbón 3 con el fosfato del siguiente nucleótido. Y de esta manera tenemos una cadena de ribonucleótidos, ¿no? La cadena de ribonucleótidos, donde estamos viendo que tenemos uracilo en lugar de timina y tenemos la ribosa en lugar de la desoxirribosa en relación al ADN, ¿ya? En relación al ADN. Bien, esta viene a ser entonces nuestra estructura primaria, en el caso del ácido ribonucleico, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a ver cuáles son las, si bien la estructura tridimensional, ¿ya? Si bien el RNA es una estructura lineal, ¿no? Es decir, es lineal, o sea, es una cadena simple. Sin embargo, dependiendo del tipo de RNA, puede tomar ciertos plegamientos, de tal manera que van a aparecer lo que se denomina la estructura tridimensional de los RNAs,
¿ya? Esta estructura tridimensional la vamos a apreciar solo en el RNA ribosómico y en el RNA de transferencia, ¿ya? Entonces, en general, podemos decir que la estructura tridimensional de los RNAs es compleja y única para cada tipo de RNA. Resulta de la combinación de estructuras secundarias locales estabilizadas por enlaces de hidrógeno y por interacciones hidrofóbicas de apilamiento de bases, ¿no? Podemos ver algún tipo de estas estructuras que se van a generar debido a esas interacciones entre los nucleótidos, ¿no? Podemos tener aquí, por ejemplo, esta zona se denomina horquilla, ¿no? Esta es una horquilla con un bucle, aquí hay un bucle. Aquí tenemos una horquilla donde se forma una doble hebra, ¿no? Donde se va a formar una doble hebra. Ahora, tenemos aquí también, esta zona de aquí se llama burbuja, donde prácticamente cuando estamos hablando de dos bases púricas, se van a repeler entre sí. Adenina con adenina, guanina con adenina se repelen. Entonces se va a formar una burbuja. Zonas que así cortas de una doble hebra se llama tallo, ¿no? Se llama tallo. Esta parte donde no un nucleótido se encuentra solo y no ha formado par con ninguna otra base, se llama bulge en inglés, en español saliente, ¿sí? Esta parte es una saliente. Zonas de doble hebra y tenemos zonas de hebra simple, ¿no? Hebra simple, hebra doble, saliente, burbuja, tallo, horquilla, bucle, ¿no? Este es un bucle, ¿ok? Entonces, tenemos estas estructuras que las vamos a ver no en todos los RNAs, ¿ya? Es decir, en el RNA ribosómico sí, y también en el RNA de transferencia, ¿ya? Pero no en el RNA mensajero, porque el RNA mensajero es lineal, no va a tomar una estructura secundaria ni terciaria especial, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de RNAs, ¿ya? Esta tabla es muy importante que la conozcan bien y la aprendan, ¿ya? ¿Cuáles son los principales tipos de RNAs? Aquí tenemos la tabla que nos va a decir el tipo, es decir, la clase, la ubicación celular, la cantidad en porcentaje de cada uno, el tamaño en función de Svedberg y el número de nucleótidos y las características de cada uno, ¿ya? Bien, hablaremos comenzando por el RNA mensajero. Aquí tenemos el RNA mensajero, ¿dónde lo vamos a encontrar? ¿Ya? El RNA mensajero lo vamos a encontrar una vez que ya ha madurado, va a cumplir su función en el citoplasma, tanto en procariotas como en eucariotas. Y se encuentra en una cantidad pequeña, de un 5%, porque este RNA constantemente se sintetiza y se degrada, ¿ya? Bueno, número de nucleótidos es muy variable, dependiendo del mensaje que lleve. El RNA mensajero es el que lleva el código para la síntesis de proteínas. Entonces, puede variar desde 600 nucleótidos hasta 3000, y como les decía hace un momento, es una estructura sencilla, lineal, ¿ya? Ahora, el RNA de transferencia, ¿dónde se encuentra? Lo vamos a encontrar en el citoplasma de procariotas y eucariotas, a pesar que en las eucariotas todos los RNA se sintetizan dentro del núcleo, ¿ya? Este RNA de transferencia representa un 20% del total, ¿ya? Ahora, es pequeño,
tiene de 75 a 95 nucleótidos, ¿ya? Y pues se ha visto, cuando estudiemos código genético, veremos que hay entre 50 a 60 diferentes RNAs de transferencia. Dice que son específicos para los diferentes aminoácidos, ya que estos RNAs van a participar en la síntesis de proteínas. Ahora, respecto al RNA ribosómico, que es el más variable, ¿ya? En el caso del RNA ribosómico, veremos entonces que lo vamos a encontrar también en el citoplasma de procariotas y eucariotas, y es mayoritario. Se encuentra en total en un 75% de todo el RNA, ¿ya? Ahora, hay 3 tipos de RNA ribosómicos en las procariotas, donde encontramos, como es RNA ribosómico, es parte de los ribosomas. En las procariotas tenemos 16S, que se va a encontrar en la subunidad del ribosoma y tiene 1500 nucleótidos. El RNA ribosómico 23S, enseguida les explico qué significa S, ¿ya? 23S tiene 2900 nucleótidos y el RNA ribosómico 5S que tiene 120 nucleótidos. Ambos, el 23S y 5S, van a ser parte de la subunidad mayor del ribosoma procariota, ¿ya? Ahora, en el caso de los ribosomas eucariotas, del RNA ribosómico eucariota, vamos a encontrar 4 diferentes en los ribosomas. El RNA ribosómico 18S tiene 1900 nucleótidos y forma parte de la subunidad menor del ribosoma eucariota. El RNA ribosómico 28S, 5.8 y 5S, estos 3 van a ser parte de la subunidad mayor del ribosoma. 28S tiene 4700 nucleótidos, 5.8, 160 y 5S, 120. ¿Ya? Entonces, es parte de estos 3 serían parte de la subunidad mayor. Ahora, ¿qué más vamos a encontrar? En el núcleo de eucariotas encontramos el RNA, el heterogéneo nuclear RNA, ¿no? El RNA nuclear heterogéneo, que en realidad este RNA heterogéneo nuclear, si quieren, es el precursor del RNA mensajero eucariota, ¿ya? Entonces, se encuentra de manera minoritaria porque está solamente por un tiempo en el núcleo, se sintetiza, madura y luego va a salir entonces al citoplasma. Entonces, se considera, como les decía, el transcrito primario y es precursor del RNA mensajero. Su número de nucleótidos es variable, desde 200 hasta 30.000, puesto que durante la maduración va a perder nucleótidos, ¿ya? También tenemos en el núcleo un grupo denominado RNA nuclear corto, short nuclear RNA. Short nuclear RNA, donde encontramos en el núcleo, son pequeños, tienen de 100 a 300 nucleótidos. En realidad, estos son muy importantes porque forman parte de los denominados ribonucleoproteínas, ¿ya? Que van a participar en lo que viene a ser la regulación de la expresión génica, ¿ya? Muy importantes que vamos a ver más adelante. Ahora, también tenemos en el citoplasma el short citoplasmático, esta S significa short, corto, ¿sí? Citoplasmático RNA, ¿no? Que, bueno, son algunos que no se sabía la función, ahora se sabe,
que son moléculas que participan también en la regulación incluso de la síntesis de proteínas a nivel del citoplasma. ¿Ya? Y por supuesto, en la mitocondria también tenemos el RNA mitocondrial, ¿no? El RNA mitocondrial. Ahora, les había indicado que una medida del tamaño de estos RNA ribosómicos se utiliza el término S. Se refiere a Svedberg, que es la velocidad de sedimentación, ¿ya? Cuanto más grande sea la molécula, va a tener un mayor valor de sedimentación, ¿ya? Entonces se refiere a un coeficiente de sedimentación, ¿ya? Ese coeficiente de sedimentación se lo mide en Svedberg, por eso se dice S. Cuanto más grande sea la molécula, este coeficiente de sedimentación será mayor. Por ejemplo, miren, 28S tiene 4.700 nucleótidos. Entonces, es variable. ¿Bien? Entonces, estos RNA se los mide en función de su coeficiente de sedimentación. Bien, entonces, hemos visto las características generales de los diferentes tipos de RNAs. Bien, ahora veremos cada uno de los RNAs con un poco más de detalle. Hablaremos primero del RNA mensajero, que es bueno, todos son importantes, pero el RNA mensajero es el que lleva la información para la síntesis de proteínas, ¿ya? Entonces, se dice que el RNA mensajero es la molécula que transfiere el mensaje genético, ¿ya? Y tenemos un 5%, pues, ¿quiénes han descubierto? Jacob y Monod descubrieron en el año 1965 este RNA mensajero. Y también recibieron un premio Nobel por haber descubierto el RNA mensajero, que es el que lleva los codones, el código genético, para saber qué aminoácidos se van a unir uno tras otro para que se sintetice una proteína, ¿no? Bueno, este RNA mensajero se encuentra en el citoplasma de todas las células, en una cantidad pequeña, ¿verdad? ¿Por qué? Ya se había indicado, constantemente se sintetizan y se degradan, ¿verdad? Bueno, y también tiene una vida media corta, ¿sí? Va a estar mientras se requiera para su síntesis de proteínas. Bien, son moléculas de tamaño diverso. ¿Por qué? Porque hemos indicado pues, que hay proteínas con menos aminoácidos y hay proteínas con más aminoácidos. De eso va a depender el número de nucleótidos que tenga este RNA mensajero. ¿Ya? Tiene una estructura sencilla, es lineal y solo está formado por los 4 tipos de bases: adenina, uracilo, citosina y guanina. ¿Ya? Entonces, es algo muy importante indicar que la composición de bases es reflejo del ADN molde de donde procede, y es prácticamente, va a tener la misma secuencia de la cadena codificante del ADN, ¿ya? Con una variante que va a tener uracilo en lugar de timina. ¿Ya? Eso vamos a ver con más detalle cuando veamos nosotros, en este caso, la transcripción. ¿Ya? Bueno, ya se había indicado que no adopta estructura secundaria ni terciaria definitiva. Es una cadena lineal. Bueno, ahora hablaremos del RNA de transferencia. ¿Ya? Entonces, Francis Crick sugirió que los aminoácidos se unían a una molécula intermediaria o adaptadora antes de interaccionar con los RNA mensajeros, ¿verdad? El RNA mensajero lleva el mensaje. Ahora, este RNA de transferencia se encuentra en un 20%. Se dice que es la molécula adaptadora, puesto
que va a ser como una molécula intermediaria entre el RNA mensajero y los aminoácidos, ¿no? Porque es la molécula que se va a encargar de llevar el aminoácido hasta los ribosomas. ¿Para qué? Para que pueda interaccionar con el RNA mensajero. ¿Ya? Entonces, esto ya hemos indicado, por un extremo, les decía, la molécula se une al aminoácido para dar lugar al aminoácido RNA de transferencia, muy importante para la síntesis de proteínas. Bien, ¿en qu' extremo se une? Esto tal vez es importante indicarles que se va a unir en el aminoácido, se une al 3'OH. ¿Ya? Ahorita vamos a ver las características estructurales. ¿Ya? Y entonces, en un extremo se une al aminoácido y por otro lado, donde se encuentra el brazo del anticodón, va a poder relacionarse con el codón, es decir, con el mensaje del RNA mensajero, ¿no? Va a poder interaccionar de manera complementaria, ¿ya? Muy bien. De esa manera, va a permitir, entonces, ir transfiriendo los aminoácidos al péptido creciente. La principal función del RNA de transferencia es, por supuesto, participar en la síntesis de las proteínas, reconociendo al aminoácido que está aportando, ¿no? Hay diferentes RNAs de transferencia para los diferentes aminoácidos. Hablamos un poquito de la especificidad del RNA de transferencia, ¿no? Algo que ya les estaba mencionando. Estos RNAs de transferencia constituyen una fracción importante del RNA total, que hemos indicado que es un 20%, y también ya les indiqué que puede haber hasta 60 RNAs de transferencia, ¿ya? No, en un número superior a los aminoácidos. Recuerden que los aminoácidos que son parte de las proteínas son 20, ¿no? Son solamente 20, pero hay 60 RNAs de transferencia. Lo que ocurre es que hay más de un RNA de transferencia para un mismo aminoácido, ¿ya? Entonces, les decía que algunos aminoácidos son reconocidos por más de un RNA de transferencia. Ahora, otra característica estructural de estos RNAs de transferencia, que además de tener las 4 bases clásicas de los RNAs, adenina, uracilo, citosina y guanina, tiene otras bases metiladas, que se conoce como bases poco frecuentes, ¿no? Bien, además tiene una estructura tridimensional especial, que justamente se va a dar por esas interacciones entre las bases, ¿ya? Y aquí podemos ver, ¿no? Aquí tenemos entonces, esta es una imagen tridimensional, donde podemos ver que tiene la forma de una L invert'ida, y la otra clásica, que es la forma del trébol, ¿no? Donde, miren, les había indicado hace un momento que en el extremo 3' se va a unir al aminoácido, ¿sí? Porque estos RNAs tienen la función de llevar los aminoácidos hasta los ribosomas. Ahora, tenemos cadena simple, tenemos bucles, tenemos salientes, tenemos horquilla. Bueno, y aquí tenemos, en esta parte inferior es importante, porque tenemos el denominado brazo del anticodón, ¿ya? Dice, por un extremo se va a relacionar con el aminoácido y por otro lado tenemos el anticodón. El anticodón, que son nucleótidos complementarios al codón. Gracias a este anticodón complementario al codón, va a poder llevar el aminoácido que corresponde, ¿sí? De acuerdo al mensaje que lleva el RNA mensajero, ¿no? Porque tiene que formar prácticamente tiene que formar enlaces
entre el codón y el anticodón para poder ubicar el aminoácido que corresponde, ¿ya? Eso es muy importante. Bueno, esa es la principal función. Y les decía que además de tener, ¿verdad?, las cuatro bases características, tiene lo que se denomina bases metiladas. Tenemos pseudouridina, tenemos la metilguanina, metiladenina, etcétera, ¿no? Entonces tiene diferentes bases, ahorita vamos a ver, metiladas, ¿no? Y aquí hay algunas de las que se han encontrado, en este caso, en el RNA de transferencia, ¿no? Les decía, metiladenosina, la inosina, metilguanosina, ¿sí? Son especialmente bases metiladas. Metilcitidina, metiluridina, ¿no? Metiluridina. Entonces son algunas de estas bases, que se dice bases poco frecuentes, que pueden encontrarse en aproximadamente un 10% en el RNA de transferencia, ¿ya? También se encuentra la pseudouridina, ¿sí? Que esta es su representación, ¿no? Pseudouridina y la hidrouridina. La pseudouridina, aquí por ejemplo, hemos visto en esta posición, ¿no? Pseudouridina. Y también aquí tenemos pseudouridina. Bueno, y hay otras más que no las han representado, que serían esas bases poco frecuentes, ¿ya? Ok, estas serían entonces algunas bases especiales que se encuentran en el RNA ribosómico, en el RNA de transferencia, ¿ya? Pero también vamos a encontrar bases similares en el RNA ribosómico, ¿ya? Bien, entonces, vamos a quedar en el RNA ribosómico, ¿ya? Voy a ver si hay alguna duda, alguna pregunta, por favor, para que podamos aclarar. Daremos a los dos grupos, ¿ok? Bien. El nucleosoma, me está preguntando Inés, si el nucleosoma constituye la cromatina. Correcto, Inés. El nucleosoma es parte de la cromatina. Por eso, es decir, prácticamente estos nucleosomas más enrollados, ¿sí? Más envueltos entre sí, van a formar la cromatina. Y también súper enrollados van a ser el cromosoma. Entonces, es la base, el nucleosoma de la cromatina y del cromosoma. ¿Bien? Bien, era una pregunta que me hizo Inés, que me parecía muy bien. Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, chicos, por favor. Vamos a dejar de presentar ya. Estoy atenta a las preguntas. Y bueno, dejaremos de grabar. No sé con qué grupo estaba grabando, con este creo. Debe ser con este otro. Ok, bien. Bueno, ¿qué función cumple el short nuclear? Muy buena tu pregunta. Se había indicado que el short nuclear, RNAs, son parte de las ribonucleoproteínas, ¿ya? Que son moléculas que van a participar en la regulación de la expresión génica, ¿ya? Entonces, van a regular procesos de transcripción, pero también van a participar, y eso lo voy a explicar más a detalle más adelante, en lo que viene a ser la eliminación de los intrones, ¿ya? Los intrones es la región intragénica no codificante, ¿ya? Entonces, también estas ribonucleoproteínas participan en el proceso de eliminación de intrones, o sea, en dos procesos: regulación de la expresión génica y en la eliminación de los intrones. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Entraremos al otro grupo. Si hay alguna otra pregunta, aquí no.
Ya, aquí me pregunta Inés. Sí, dime. No, le quería preguntar sobre la condensación del ADN. Cuando estaba hablando no le pude entender y escuchar bien. Que esta condensación se da el superenrollamiento solo en procariotas y el empaquetamiento en eucariotas, ¿o cómo era? No entendí. Ya, bien tu pregunta. A ver, no, mire, el superenrollamiento como estructura de orden superior se va a dar, el superenrollamiento es en procariotas, ¿ya? O sea que las procariotas llegan solo hasta superenrollamiento. En las eucariotas se dan los dos procesos, tanto el superenrollamiento, pero además del superenrollamiento hay el empaquetamiento gracias a las histonas. ¿Ya? Entonces, en eucariotas tenemos los dos procesos, superenrollamiento y empaquetamiento con histonas. ¿Ok? Muchas gracias. Perfecto. Ahora, Inés me pregunta, ¿lo que es horquilla, tallo, burbuja, hebra simple, son partes del ADN? No, no, Inés. Parte de la estructura tridimensional del RNA. ¿Sí? Son un tipo de estructuras que se han observado en los RNAs. ¿En qué tipos de RNAs? En el RNA ribosómico y en el RNA de transferencia. ¿Ya? Esas estructuras que hemos visto tridimensionales solo se dan en estos dos tipos de RNAs. ¿Ya? El RNA mensajero no tiene una estructura secundaria porque es una cadena lineal simple. ¿Ya? Eso sería. ¿Está claro, Inés? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan, por favor? A ver, ¿algún otro grupo? Ya. Bien. No hay más preguntas. De todas maneras, les he pasado ya la clase el día de hoy. No me voy a olvidar enviarles para la siguiente semana. Y voy a tratar de ponerles también el link del video para que lo puedan ver nuevamente, ¿ya? Hay un poco de problemas con el Meet, con esto de los videos. Entonces, voy a ver cómo arreglar eso, ¿ya? Ok, chicos. Si no hay más preguntas, quedamos aquí, pues, y nos estaríamos viendo la siguiente semana a la misma hora, ¿ok? Bien, entonces, buenas tardes a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctorita. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego.